porfa, ¿no? Fíjense, ¿por qué quiero que hagamos el ejercicio con este caso clínico? Porque el mensaje que yo les quiero mandar con la evolución de este caso clínico, les juro que un gran porcentaje de los pacientes que ustedes tengan con intestino irritable va a ser así. Y lo que quiero decirles es que a veces irresponsablemente etiquetamos a los pacientes con síndrome de intestino irritable cuando realmente quiero que capten esa palabra de diagnóstico de exclusión. O sea, ¿qué significa hacer un diagnóstico de exclusión? Significa que nosotros ya hicimos todo por descartar que no hay nada orgánico y que todo es funcional. Porque realmente el síndrome de intestino irritable, según los criterios de Roma, desde Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 4 y Meining, es un problema funcional, no hay daño orgánico. ¿De acuerdo? Y vamos a ver esto, fíjense, ahí le va. Se trata de una paciente de 31 años, mujer, de profesión es maestra, sin hábitos tóxicos ni alergia conocida. No fuma, no toma, no se desvela, nada de nada, ¿no? Por eso le dio el problema, no se cree. Y bueno, acude a consulta con su médico de cabecera y refiere que 3 años antes, a raíz de un acontecimiento vital estresante, se le murió el esposo, había iniciado con frecuentes episodios de dolor abdominal tipo cólico asociados a cambios en la frecuencia y consistencia de las evacuaciones. ¿Sí? Los episodios de dolor se repetían al menos 1 o 2 veces por semana y se acompañaban de diarrea con emisión de 3 a 4 deposiciones en 24 horas de predominio matutino y o postpandrial, tras las cuales experimentaba alivio del dolor. ¿Sí? La siguiente. Las heces eran de consistencia blanda o semilíquida, a menudo explosivas y con frecuencia precedidas de borborismos y ruidos hidroaéreos. O sea, la paciente decía que traía una pelea de perros allá dentro de la barriga, ¿no? Y vean, el paciente negó antecedentes familiares de cáncer de colon, enfermedad inflamatoria intestinal o problemas de enfermedad celíaca y no refería a ningún otro síntoma sistémico como fiebre o pérdida de peso. Refiere que previamente había visitado a otros médicos y le habían indicado diversas pruebas, incluyendo analítica elemental, coprocultivos, coproparasitoscópico y guayabo. Bien, hasta aquí, doctora, ¿qué le parece de trascendencia? El cuadro tiene un diagnóstico muy sui generis y que desde aquí ya estaba gritando. Por eso quiero que hagamos énfasis y por eso les presento el caso porque va a ser tediosón en algunos momentos, pero vea, lo que quiero es mostrarles cómo un simple problema que desde el inicio estaba diciendo, acá estoy, güey, hizo que se moviera todo el mundo y que la paciente gastara casi 150,000 lucas, cuando desde aquí el paciente ya estaba gritando. Por eso le pregunto, ¿hubo algún dato aquí que le llame la atención? Pues creo que algo muy importante es lo del fallecimiento de su marido, de su esposo. Bien, ¿para qué cree que sea de importancia el fallecimiento del esposo? Porque pudo haber sido un detonante emocional a la enfermedad. ¿Por qué qué? Porque pudo haber sido un detonante. Un detonante, muy bien. Entonces, vamos a poner aquí, fallecimiento del marido. ¿Qué más? Pues también de los episodios que eran de 2 a 3 veces por semana. Serían todos los síntomas. La diarrea. Diarrea crónica. ¿Qué más? Que después de las deposiciones se aliviaba el dolor. Alivio del dolor post evacuación. Bien, ¿qué más? Bueno, ahí creo que un dato que también nos podría confundir serían sus antecedentes familiares de que no había cáncer o síndrome. Pero confundir en qué sentido, pues eso nos podría apoyar a tener un cierto diagnóstico, ¿no? Pero a lo mejor como los están llevando,
Muy bien. All people, ¿algo vieron ahí que les llamara la atención? ¿Alguien de ustedes quiere agregar algo que se le pasó a la doctora o que para ella no es de trascendencia, que para ustedes consideren que sí tiene un significado importante? La profesión. Pues ya puede ser donde dice que hay un problema de tipo psicológico, ¿no? Componente emotivo. Pues yo soy profesor aquí, pues a mí que yo sepa nunca me dan diarreas, ¿no? O que me duela la barriga, pues me duele, y tengo pirosis, pero por tanto café y tanto cochinero que como, pero imagínense, a veces me tomo 10, 12 tazas de café al día. Yo ya sé de dónde vienen las agruras, ¿no? Puede ser que, bueno, para mí, algo importante es lo de predominio masculino. Pues eso nos habla de que pudiera tener un tránsito acelerado, ¿no? Un tránsito intestinal acelerado. Heces explosivas. ¿Creen que tiene importancia eso? ¿O fumó de la verde la doctora? Bueno, esas las vamos a poner acá. ¿Qué más? ¿Las qué? Heces explosivas blandas, líquidas. ¿Qué Bristol son esas heces? ¿Ven? Un 3 ¿qué? ¿Cuál es la escala que nos evalúa las características de las heces? ¿Eh? Bristol 3. Bueno. ¿Qué opina usted, que es el médico tratante? Bristol 8. Bueno, iba a poner otra interrogación porque esa no la conozco. Está saliendo la. Bristol 6. Bien. Perfecto. Bueno, vamos a seguir. La siguiente, por favor. Todas las pruebas previamente realizadas fueron negativas. Con anterioridad había sido visto por diversos especialistas y aportaba informes de otras pruebas complementarias. Ambulatoriamente había sido tratado con loperamida. ¿Qué es loperamida? Sí. Es para estados diarreicos. Diarreicos. Entonces decimos que es un antidiarreico, así. Vayan acostumbrándose a contestar. Loperamida es un antidiarreico. Entonces había sido manejado con un antidiarreico. Bien. Y también le dieron antiespasmódicos. Doctor, ¿me podrías decir qué antiespasmódicos conoces? ¿Cuál es el más habitual que utilicemos? No, paracetamol, no, déjenlo él solo. Él solito. Déjenlo, no siempre va a estar usted ahí para el auxiliar. Déjenlo. A ti ya te van a decir el chocolate de obispo, ¿no? Suena feo. ¿Cómo? Si ese es de la prepa, diles que es el chocolate de obispo. Ni usted sabe qué es el chocolate de obispo. ¿Cómo es el chocolate de un obispo? ¿Han visto ustedes nunca? Ese nunca fueron monaguillos. No. ¿Qué pasó? Es como aguado. ¿Por qué me volteas a ver a mí?
No saben lo que es ese piropo de cuando está uno así que normal. Bueno, mi esposa me platica que cuando ella estaba estudiando aquí, eran como 8 compañeras y nada más era un compañero. Y a ellas les decían las sabritas. Y yo decía, ¿por qué les pusieron las sabritas? Porque no te puedes comer solo uno. Le dije, ya, pues. Pero luego vi a las otras amigas y dije, bueno, hay que dejarlas. Y solamente había uno que él ahorita tiene una clínica que se llama Hospital Belén. No sé si lo conocen, no rotan ahí. Su papá puso esa clínica y él hizo cirugía, pero es un hospital que se dedica casi a la ginecología. Se llama Hospital Belén y a él le decían el sabritón, ¿sí? Las sabritas y el sabritón. Bueno, el chocolate de obispo se dice así, cuando tú andas con 4, 5, 6 amigas, te dicen, andas como chocolate de obispo. ¿Por qué se dice chocolate de obispo? ¿Qué es lo que rodea el chocolate de obispo? Bombones. Nunca, ¿sí? Nunca han ido a cómo desayunan los curas. Vean, o sea, les ponen así, y por eso eso es de la secundaria. Por eso van perdiendo estilo para hacer piropos. Así como dicen, ando como chocolate de obispo, ¿no? Ya saben lo que es ir rodeado de bombones. No, a ver, no. Esto es para que lo vayan aprendiendo. Viene en el Harrison. Entonces, bueno, ¿y para qué salió todo este desordenante? Pregunté cuál era el antiespasmódico. Butil-yosina. Es el que más famoso, nombre comercial más conocido, buscapina. ¿De acuerdo? Entonces, mucílagos. Mucílagos, ¿qué entiendes por mucílagos? Recuerdo que Florencia también sabes un plátano. Sí. Es parecido. Exactamente. Es para la fibra, psyllium plantar. ¿Por qué le daban mucílagos si tenía diarrea? ¿Sí? ¿Qué hace el psyllium plantar? El psyllium plantar es fibra y lo que busca es que no se absorba tanto el agua para que el paciente tenga una evacuación más o menos. El mucílago lo damos cuando el paciente está estreñido, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que probablemente la paciente cruzaba con periodos de diarrea y periodos de estreñimiento, ¿de acuerdo? Bueno, y con lo que había tenido una mejoría inconsistente, o sea, se medio mejoraba pero volvía a recaer. La siguiente. Esto, aunque no lo crean, por eso yo prefiero manejar un CUSI, un Crohn, a manejar un intestino irritable, porque muchas veces no logramos que el paciente mejore como esperamos y va a pasar esto. Dice, espero doctor que usted no sea uno de esos 20 doctores incompetentes que me dicen que no tengo nada y que no me encuentra nada anómalo. Realmente el síndrome de intestino irritable es una patología funcional que no debe de haber daño orgánico y que tenemos que ser muy convincentes. Ahí es donde entra el cómo convencemos a nuestro paciente o lo hagamos que tenga confianza en nosotros. El arte de la relación médico-paciente. ¿Qué impacto tengo yo o qué impresión causo en mi paciente? Es fundamental, ¿sí? Y la primera impresión es la que cuenta. Si desde un inicio yo hago que el paciente se sienta acogido, que se sienta que sí le intereso a mi médico, por eso yo les digo, observen, siempre vean a su paciente a la cara. Cuando estén interrogándolo, vean, así lleguen a un consultorio y van a ver que va a haber muchos consultorios donde el médico tiene una pantalla chipocluda y le pone ahí y estamos nosotros escribiendo y a veces nos volteamos para estar atendiendo a la computadora y no hacemos aprecio de nuestro paciente. Sobre todo la primera vez de su paciente, tengan mucho cuidado y atiendan, véanlo, obsérvenlo y siempre mírenlo a los ojos. Que el paciente se sienta que realmente nos interesa su problema. Porque si no, de verdad, van a perder mucho. Podremos tener un consultorio chipocludo, sofisticado, pero si no impacto y no me gano la confianza de mi paciente, ya valí. Y el
80% o el 85% de la patología de primer nivel son problemas psicosomáticos, que muchas veces el enfermo lo que va es a que lo escuchen. Y si nosotros no logramos afinar y adquirimos esa habilidad, vamos a perder mucha clientela. Entonces, esto, aunque ustedes no lo crean, pasa más de lo que se imaginan. Son pacientes que van de un médico a otro, de un médico a otro, de un médico a otro. ¿Por qué? Porque a lo mejor no perdimos 10 minutos de nuestro tiempo en explicarle, oiga, su problema es más que nada de acá del coco, pero vamos ayudando, pero hay que tener cuidado que ella no, o el paciente o la paciente piensa que le estamos diciendo que está loca, porque entonces pues más fácil lo perdemos, ¿no? Entonces, esto desgraciadamente, por eso es un reto, el síndrome de intestino irritable para cualquier médico. La siguiente. Vean, tras la evaluación del caso y considerando la relación entre el comienzo de los síntomas y la pérdida de un ser querido, su médico le indicó una evaluación psicológica. Le dijo, ¿sabes qué? Vea que te den un poco guay. La historia no revelaba ni abusos físicos o sexuales en la infancia, pero el examen realizado permitió descubrir rasgos de neuroticismo. O sea, una paciente neurótica que tenía un componente emotivo muy importante y que, como dijo la doctora, el que se haya perdido muerto su esposo fue un gatillo para que desencadenara un problema de tipo psicosomático importante, fobia e hipocondriasis. ¿De acuerdo? Todo mundo en medicina, todo estudiante de medicina es hipocondriaco. Todos con alguna patología decimos, ay güey, yo tengo eso. En algún momento de la carrera nos hemos identificado con alguna patología. Algunos con más de una, ¿no? Pero todo el mundo decimos, ay, yo creo que yo tengo eso, ¿no? Algo se nos va a asemejar. Y vean, tras aplicar una terapia conductual, la enferma mostró una mejoría transitoria y los síntomas, pero al poco tiempo volvió otra vez a recaer y por lo que tuvo dolor abdominal y otra vez presentó diarrea. La siguiente. Todas las determinaciones solicitadas se hallaban en el rango de la normalidad. Y fíjense, aquí es donde nosotros empezamos a caer en errores, donde nos perdemos y empezamos a buscar la inmortalidad del cangrejo. Ante el fracaso de las medidas terapéuticas dirigidas al tratar el síndrome de intestino irritable, el equipo que atendió el caso optó por incluir entre las investigaciones determinaciones de los alotipos DQ2 y DQ8 del sistema mayor de histocompatibilidad. ¿Para qué le pidieron eso, doctora? ¿Para qué cree que los médicos le pidieron eso? Ya están en manos de superespecialistas. ¿Para qué le pidieron eso? ¿En qué pensaban? ¿Qué querían descartar? Enfermedad celíaca. Muy bien. Y vean, que resultó positivo para DQA1, o sea 0,5 y DQ2. ¿Sí? Ello suscitó la necesidad de evaluar posibles cambios morfológicos en la mucosa duodenal, motivo por el cual se le tomaron 4 biopsias de la segunda porción del duodeno. ¿Sí? El paciente tenía 2 características que nos pudieran hacer pensar que a lo mejor tenía síndrome de mala absorción, que tuviera una enfermedad celíaca. ¿Esto qué hubiera sido? ¿Creen que esa fue la medida correcta o debieron haber utilizado una cosa antes desde el punto de vista terapéutico? ¿A dónde quiero llegar? Si yo voy contigo con agruras y con reflujo, ¿qué es lo primero que me haces? La prueba terapéutica. Punto. ¿Qué tenían que haber hecho aquí antes de ser invasivos? No. ¿Qué tenía qué tenía, según usted, qué tenían que haber hecho ellos aquí antes de meter el tubo y tomar biopsias? Pues tratar, o sea, si no les funciona la terapia cognitivo-conductual, debieron referirlo a tratar su... No, ya estaba con superespecialistas, pero desde el punto de vista práctico, de primero, ¿cómo va eso de lo primero es no hacer daño? Non sere, ¿cómo va el rollo? Sí, ¿cómo es la palabra esa correcta? Lo estoy preparando para su juramento hipocrático. Lo primero es no hacer daño, pero se dice como en latín.
Premium non-share, ¿no? ¿Cómo va, doctora? Premium non-share, no dañar, ¿no? Yo como soy de pueblo no me sale, pero primero es eso. Lo primero no es hacer daño. ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿Tú qué harías? Si crees que pudiera tener enfermedad celíaca, ¿qué crees que hay algo que hacer antes de meternos a invadir? Exactamente, quitan el gluten y ves si mejora. ¿Sí? Eso es lo que es ser práctico en la medicina. Eso es lo que ser ordenado. O sea, antes de meterme a biopsiarlo, le quito el gluten y veo si mejora. Y vean lo que pasó aquí. Ello suscitó la necesidad de evaluar posibles cambios. Boom, boom. Los especímenes fueron tratados mediante tinciones para metaxilina y leucina, inmunotinciones sin detectar ningún tipo de anomalía histológica. La siguiente. Igualmente se llevaron a cabo pruebas de tolerancia a los carbohidratos, lactosa, fructosa, sorbitol, un SHICAT para ver sales biliares. Las exploraciones fueron repetidamente negativas. Ante la persistencia de los síntomas y la positividad para los tipos del gen DQ2, se propuso al paciente una prueba de supresión de gluten. Vean, o sea, algo que era primero no invasivo y luego invado. No debió haber sido primero quitar el gluten y luego meter y hacer los estudios. Bueno, para que vean cómo nos vamos perdiendo. Cuando no somos protocolarios y no llevamos y no sabemos cómo protocolizar, por eso yo siempre defiendo ICPC. Ahí es donde aprendemos a cómo protocolizar a un paciente. Así como primero va la prueba terapéutica antes de meter el tubo, aquí primero debieron haberle quitado el gluten de la dieta y ves si mejora. ¿Sí? Si mejora, pues entonces sí métete. ¿Quieres tener los pelos de la burra en la mano? Métete y haz biopsia para que veas si hay daño ahí por el problema de lo que es la intolerancia a lo que es la gliadina y la glutenina, ¿no? Un mes después abandonó la dieta al no mostrar ningún alivio en su sintomatología. ¿Qué quería decir? Que no era enfermedad celíaca. ¿Sí? ¿Ya cuánto gastó ahí? La siguiente. Vean, uno de los médicos del equipo que atendía el caso revisó toda la documentación técnica del paciente y propuso la realización de un test de lactulosa que mostró una elevación del hidrógeno expirado a más de 20 partículas por millón a partir de los 50 minutos de la prueba. ¿Sí? ¿A dónde los llevé esto? ¿Qué quiere decir que el paciente tenía un... Exactamente. ¿Y hay algún dato en el cuadro clínico que desde allí estaba gritando que tenía SIBO? Pudiera ser lo de las heces, ¿no? Heces explosivas, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo tengo una sobrepoblación bacteriana, tengo aumento del hidrógeno y del metano y ando así y hago una fiesta nacional cuando voy al baño, ¿no? Eso es clásico de eso. Fíjense, ¿a dónde quiero llegar con esto? ¿Ven qué importancia es tomar un buen interrogatorio e interpretar lo que la paciente nos está diciendo? Si me le regresas para atrás, por favor. A ver, yo también lo detecté ya cuando vi el caso, ¿no? Cuando dije, déjame ver qué les presento. Pero desde ahí, la otra, un antes, otra más para atrás, más. Aquí está. Fíjense, las heces eran de consistencia y a menudo, ¿qué quiere decir a menudo? Que frecuentemente sus evacuaciones hacía como aquí, ¿no? Que tiran cohetes para todos lados. Desde ahí, vean qué importancia es la clínica. Y fíjense a todo lo que llevó a la paciente. ¿Cuánto hicimos gastar a esa paciente? Y así van a ver que muchas veces en nuestra práctica clínica, porque no ponemos atención a lo que nos dice el enfermo, hacemos estudios y queremos que los estudios nos den el diagnóstico. Ese es mi mensaje con este caso clínico. Que tengan mucho cuidado en las patologías que son de tipo, y me puede decir alguien, oiga doctor, si entonces ¿cómo excluyo lo anterior?
pero muy probablemente esta paciente, y van a ver con qué mejoró. La siguiente. Bien, eso, ojo con eso, se llama aire expirado, hidrógeno expirado, que es lo que nos habla de sobrecrecimiento bacteriano. Y esto es como se grafica y se reporta ese estudio. Vean, el paciente llegó a tener casi 70 partículas por millón de hidrógeno, muchísimo. Los valores normales es por debajo de 20 partículas por millón. La siguiente. La paciente fue tratada con un ciclo de rifaximina de 400 miligramos cada 8 horas por 14 días por vía oral. Una vez terminado el tratamiento, la paciente ya no tenía ni diarrea, ya habían desaparecido los episodios de dolor abdominal y ya no había flatulencia. La paciente se curó con una cosa que se llama, ¿cuál es el nombre comercial de la rifaximina? Fluonorm, ¿sí? Viene de 200, de 400 y de 550 miligramos. 14 días con rifaximina y se acabó el corrido. ¿Por qué? Porque equilibró, obviamente, rifaximina y probióticos para equilibrar la flora normal. ¿A dónde quiero llegar con eso? Porque está muy de moda la disbiosis, están muy de moda los problemas de SIBO, como por eso cuando vimos SIBO les puse la diapositiva. Es un diagnóstico de moda. Hoy por hoy se le está dando mucha importancia a la microbiota por muchos problemas de tipo autoinmune, que más de autoinmunidad son un desequilibrio en nuestra flora intestinal. ¿A dónde quiero llegar con esto? Vean que siempre intestino irritable es un reto. Y yo les aseguro que muchos de ustedes ya prescribieron medicamentos porque alguien de la familia, pues está estudiando medicina, ya casi salió, ya es casi médico, y tienes un intestino irritable, tienes una colitis nerviosa, tómate esto. Cuando realmente a veces puede llegar a ser todo un reto para un médico. Y ya más o menos vimos algunos datos que son clásicos que debe de tener y que vamos a ver que los tienen los criterios de Meining y los criterios de Roma 4. ¿Cuál fue eso? Por eso lo puse aquí. Alivio después de las evacuaciones. Es un dato típico de intestino irritable. El paciente siempre va a decir, ¿sabe qué, doctor? Dice, voy al baño y descanso de pelos. ¿Sí? Eso es característico. Otro dato que es la espina dorsal. Nunca el dolor los debe de despertar. Si el dolor despierta al paciente, búsquenle por otro lado. ¿Sí? No tiene por qué despertar el dolor a un paciente que sea portador de intestino irritable. Otro dato característico, no tiene por qué haber sangrado en las evacuaciones de un paciente que tenga intestino irritable. Si hay sangrado, búsquenle por otro lado. No es intestino irritable porque ya es orgánico, no es funcional. Entonces, con esto más o menos vamos viendo cuál es el contexto clínico de lo que es un síndrome de intestino irritable. La siguiente, y ya me voy rápido en lo que me queda para ir. La siguiente. 3 minutos. Bueno, aquí les dejé en estas diapositivas en qué consisten todas las pruebas, para que más o menos tengan una idea. Y ya terminamos el lunes. Bueno, vayan leyendo después de, bueno, yo creo que todavía me aviento, no, porque son 3 horas. Probablemente con 1 hora y media terminemos intestino irritable y vamos a empezar con de colon. ¿Qué sigue? Después de intestino irritable, No, todavía nos quedan tumores de colon, sangrado tubo digestivo bajo. Después de esto vamos a ver sangrado tubo digestivo bajo para que le lean, ¿no? Yo creo que el lunes terminamos.